Buenas tardes a todos mis seguidores en Cristo Jesús. Dios me los bendiga esta bonita tarde. Pues nos encontramos aquí reunidos con mis hermanos y hermanas porque hoy toca la campaña de barrio. Aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Nuestra hermana Jocelyn es la que va a predicar nuestro evangelio. Dios me los bendiga en esta bonita tarde y vamos a empezar el día de hoy. Ellos abrir su casa, su hogar, para que hablemos de la palabra de Dios y hablemos acerca de nuestro Señor Jesús, la esperanza que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. A ver, el que lo tenga, ¿me lo puede leer? Aquí ya lo tengo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Amén. Recordar que el Evangelio es para todos, ricos, pobres, religiosos o no religiosos, académicos, no académicos, etc. Las buenas nuevas nos invitan a cambiar de vida. Vivimos nosotros en un mundo donde pues todo se va deteriorando poco a poco. Vemos mucha maldad. Y ahorita ya no tenemos una seguridad de que nuestros hijos salgan o anden de noche porque no sabemos si van a llegar o no van a llegar. Pero nosotros a veces decimos tenemos una casa pero no un hogar. Tenemos una pareja pero no una amiga. Tenemos un trabajo pero no una seguridad. Tenemos un seguro de vida pero no el futuro asegurado. Tenemos un seguro médico pero no salud para siempre. El mundo aparenta estar bien, feliz y sin necesidad de nadie. Pero cuando estás lejos de Dios, le hace falta todo, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos hace falta todo. Debemos de estar bien en la iglesia, pero alejados de Jesús. A veces aparentamos estar bien en la iglesia, pero alejados de Jesús. En esta hora vamos a hablar de dos personajes que aparentaban estar bien, pero en su momento fueron malas personas porque por culpa de ellos nuestro Señor Jesús fue crucificado. Vamos a buscar en San Juan 11:49 al 50. ¿Qué nos dice de estos dos personajes por los cuales vamos a hablar en esta hora? ¿Juan qué? San Juan 11:49 al 50. Juan 11:49 al 50. Pero se lo vamos a dar a la muchacha para que la lea. A ver. 11:49 al 50. El que lo tenga lo puede leer. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Bien, vamos a hablar de Anás y Caifás. Estos dos personajes eran fariseos. Esta palabra fariseo significa separados, supuestamente de todo mal e inmundicia. A eso se le llamaba separados, fariseos separados supuestamente de todo mal e inmundicia. Ellos eran estrictos seguidores de la ley de Moisés, además de tener escribas quienes eran intérpretes de la ley. Eso era lo que ellos hacían. El Talmud es la mayor perpetuación del espíritu farisaico. El Talmud recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías y tradiciones y costumbres. Los fariseos se destacan por ser arrogantes, orgullosos, sabios, influyentes, teólogos, abogados y dictadores de la opinión bíblica.
De manera particular hablamos de aquellos que están en la iglesia, pero alejados de Jesús, sin relación con Jesús, sin un encuentro con Jesús que los llame. Porque a veces aparentamos estar, pero no estamos. Anás y Caifás se encontraron con Jesús, pero no permitieron ser transformados por él, porque siempre buscaban una manera de acusarlo de algo, porque ellos al ser, porque ellos eran sabios influyentes, ellos eran teólogos, pensaban saberlo todo, y lo que Jesús decía en su momento, pensaron que todo eso era mentira. Ellos como muchos en la iglesia que están sin Jesús, necesitan encontrarse con Cristo, arrepentirse, ser perdonados y ser salvos. El Evangelio también nos enseña que hubo sacerdotes que dejaron que el Espíritu de Dios los transformara. Vamos a ver en Juan 3:19 al 39 dice. Juan 3:19. No, Juan 19 y luego el 39. 3, luego el 19. 3:19. Ajá. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el 39 de ese mismo verso, de ese mismo 33. 39. No existe 32. No está el 39. Está hasta el 36. Léelo. Bueno, vemos que también los despreciados eran recaudadores de impuestos. ¿Qué nos dice Lucas 3:12? Vamos a hablar de los conocidos publicanos, empleados de Hacienda y aduaneros, colaboradores de la ocupación romana. Lucas 3:12. ¿Qué nos dice Lucas 3:12? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron al maestro, ¿qué haremos? Y luego el 13. Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y Lucas 18:10. A ver también. Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era cobrador de impuestos. El 11. El fariseo se levantó y se puso a orar. En su interior decía, oh Dios, te doy las gracias porque no soy como todos los demás, extorsionadores, injustos, adulteros, ni tampoco soy como este cobrador de impuestos. Pues aquí nos habla de cómo los publicanos eran verdad. Vemos ahí una parte donde dice que ellos oraban así, pero antes de eso se enaltecían, ¿verdad? Y ellos, ¿ustedes creen que esa oración era apta? Dios nos pide humildad. Cuando nosotros vayamos a Él, Él quiere que seamos humildes, que busquemos a Él con humildad, porque ellos se vanagloriaban. Y dice que representan la burocracia y el físico, los verdugos y los buitres del yugo imperial. Eso eran los publicanos. Normalmente hacían tranzas, el aumentar los impuestos y tomar para ellos un gran botín. Para los israelitas piadosos, ser publicanos era ser un pecador o un pagano cualquiera, porque a ellos les hacían todo esto en aquellos tiempos. Y ellos formaban el grupo de los despreciados de aquella persona que no eran dignas de la salvación. En el presente es posible que existe ese grupo de despreciados, de quienes pensamos no son dignos de la salvación, porque anteriormente se veía esto, entonces en estos tiempos se ve aún más peor, ¿verdad? Vemos como hay personas que ya no pueden vender en un lugar sin que le estén cobrando
su pedacito, Pedacito. o lo compren. Ya ahorita si ese pedacito ya lo venden y ya tienen que comprarlo, porque hay personas así que se aprovechan Y de... no lo venden por poquito, ya lo venden Sí, por y luego nada más lo venden en su momento, luego se los quitan y lo vuelven a revender. Pero Jesús cambió toda la vida de un recaudador. ¿Qué nos dice Lucas 19 del 1 al 10? Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que había perdido. Amén. Vemos la historia de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era un publicano también, pero él, al ver todas las maravillas que Jesús hizo, se maravilló y él quería cambiar su vida. ¿Y qué hizo Zaqueo? Zaqueo buscó a Jesús y él cambió su modo de vivir. Él lo invitó a comer a su casa. Él permitió que Jesús entrara a su hogar. Permitió que en su hogar cambiara el entorno en el que él vivía. No sabemos si a lo mejor Zaqueo vivía cosas feas en su casa, si tenía también problemas. A pesar de lo que él era, habían hasta los discípulos ¿cómo le dijeras? Se admiraron al saber que él quería invitar a Jesús a su casa, o sea, un publicano. Es como ahorita a veces pensamos que, no, hay personas que tienen como los que venden drogas, esos que se vayan a arrepentir, esa persona se arrepintió. Y sí, en su momento, cuando Cristo venga, son las personas que a lo mejor se van, como hablábamos ayer, son las personas que a lo mejor se van a salvar. ¿Por qué? Porque le están entregando su vida de corazón, no como los fariseos, los publicanos, que según ellos llevaban las cosas de Dios de acuerdo a la voluntad de Él. Y pues no, porque ellos ven cómo oraban. Primero ellos se enaltecían. Y eso no debe de ser, porque nosotros debemos de ser humildes nosotros, porque a veces vemos errores en los demás sin saber que nosotros somos los que estamos en el error, ¿verdad? Entonces, significa que los despreciados, los que consideramos que tienen el pecado más grande, tienen esperanza de un encuentro con Jesús. Y eso sí, porque hay quienes tienen pecados grandes y Jesús así lo espera con los brazos abiertos, porque todos somos creación de Él y todos somos sus hijos. Los soldados, vamos a hablar ahora de los malvados, los soldados. ¿Qué nos dice Lucas 3:14? San Lucas 3:14, los que puedan apoyar a buscar en la Biblia. Lucas 3:14, ¿lo puedes apoyar también a la señora? Ahí, está Lucas 3:14. También le preguntó unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis
extorsión y nadie ni Calumniéis. y a nadie ni Calumniéis. contentaos con vuestro salario. Vemos que los soldados antes eran conocidos por ser atroces, y atroces porque es sanguinarios y despiadados. Y ahí podemos recordar que ellos fueron uno de las matanzas de los niños de Belén. Cuando Jesús era un bebé, querían matarlo cuando Herodes mandó a que mataran a todos los niños. Pues los soldados eran despiadados, no tenían compasión de nadie. Podían asesinar a peregrinos, y la tortura y crucifixión de los sediciosos. Josefo cuenta que los soldados incineraron a un muchacho por derribar un águila imperial. Eran conocidos como la columna de acero en Roma por su fortaleza. Tal vez en nuestro medio, en nuestro vecindario, viva una persona en la cual podemos denominar malvada, y nosotros la vemos muy lejos de la salvación. Y a veces nos parecemos como los publicanos, porque a veces decimos, ay, este vecino o esa vecina es así, así, así. Está lejos de alcanzar la salvación, y nos estamos pareciendo a quién, a los publicanos, porque nosotros no somos quienes para juzgar a los demás. Aquí el único que nos puede juzgar es Jesús. Él es el único que puede venir y decirnos nuestros errores, porque Él es una persona sin pecado. O sea, yo cómo puedo juzgar a alguien si yo estoy peor, ¿verdad? Entonces, el Evangelio nos muestra que también ellos necesitaban ser salvos. Los soldados fueron en busca de la palabra de Dios. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, encontramos a centuriones y soldados que son convertidos al Evangelio. Vimos un centurión como Cornelio, ¿verdad? Que él fue convertido también. Ahora, estar bien en la iglesia, pero aún así necesitar de Jesús. Porque a pesar de que nosotros pensamos que estamos bien, vamos en el camino correcto. Pero a veces con nuestros pensamientos pecamos, nuestros errores, nuestras dificultades que tenemos, nos hacen a veces decir, pues no voy a la iglesia, no me quiero congregar. Pensamos que el hacer eso está bien, pero dice ahí, estar bien en la iglesia, pero aún así necesitamos de Jesús. Dice, hijo, vamos a hablar de Juan el Bautista, que nos dice Mateo 3, 1 al 17. Mateo 3. Mateo 3, 1 al 17. Es Lucas, que vimos en la 3, 1 al 17 con voz audible que lo lea. Son 17 versículos. Mateo, ¿qué 3? 3, 1 al 17. A ver, léelo, Julián, fuerte. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham, tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya
también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mío, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego santo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Aquí vemos a Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Hijo de quién era Juan el Bautista? Para los que estudiaron en la mañana Lucas, hablamos de esa parte. Elizabeth, prima de María. ¿Y su papá quién era? Zacarías. Zacarías era un sacerdote. Hablamos de Anás y Caifás, que eran sacerdotes, pero no todos son como Anás y Caifás. Vemos que había una profetisa también en el templo cuando Jesús nació, y esa profetisa, ella vivió con su marido 7 años, y ella hasta los 80 y tanto, ahí dice su edad, ella estuvo en el templo, pero ella permaneció en el templo en ayuno y oración. Entonces, no todos eran como Anás y Caifás, como los publicanos, porque todos tenemos pensamientos diferentes. A veces permitimos que el enemigo entre a nuestras vidas para que él haga y deshaga con nuestras vidas, porque nosotros mismos lo permitimos. Pero aquí es cuestión de que nosotros cambiemos esa parte. Aquí nos habla que Juan el Bautista, él trabajaba con su papá en el templo, porque su papá era un sacerdote, y él renunció a esa vida en el templo, Juan, por predicar en el desierto. Su vestimenta delata a un hombre sencillo y humilde, eso lo vimos ahorita que lo leyó Julián, y él vestía casi igual que Elías, por eso le decían que si él era el Elías. Y entonces su predicación es valiente y enérgica, pues pone el dedo en la llaga para los fariseos, porque decían que él era un ignorante y que no valía la pena seguirlo. Le decía a todos los demás, los fariseos decían que para qué seguían a Juan el Bautista si él era un ignorante. Cuando Jesús viene a él para ser bautizado, el bautista reconoce que quien tiene que ser bautizado por Jesús es él. ¿Por qué no importa nuestra estirpe familiar, nuestros cargos, si somos predicadores y bautizados? Nada de eso importa cuando estamos frente a Jesús. Cuando estamos frente a Jesús nos damos cuenta de que nuestra gran necesidad que tenemos en Él, porque Él es el único que puede cambiar todas esas necesidades. Juan pidió ser bautizado por Jesús. ¿Qué le vas a pedir a Jesús ahora? Que te encuentres con Él. ¿Qué necesitas que haga Jesús por ti? Tal vez eres un joven en la iglesia, hijo de padres religiosos, tal vez eres un menor o un adulto que sabe mucho de Dios, pero necesitas pedirle algo. A veces pensamos saberlo todo, pero no es así. Tenemos nuestras cargas, nuestras dificultades, estamos en la lucha, pero Dios quiere ver nuestro esfuerzo. Todos necesitamos a Cristo, no importa quién seas. Puede ser del grupo de Anás y Caifás, los despreciados, los soldados o de Juan el Bautista. Pero algo es seguro, necesitamos a Jesús.
Jesús quiere encontrarse contigo. Él anhela obrar ese cambio en ti. No importa quién seas. No importa si somos pecadores, somos los más, a veces decimos, no, yo no tengo perdón de Dios. Pero si nosotros no sabemos, nosotros ya estamos hablando por nosotros mismos. Él siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, a todos. ¿Por qué? Porque somos su creación. Él nos formó, Él nos creó. Y Él sabe, Él conoce nuestros pensamientos, Él ya sabe lo que vamos a hacer al ratito, Él ya sabe si nosotros estamos engañando, si nosotros vamos a hacer algo malo, o si nosotros vamos a ir de rodillas, si nosotros lo vamos a buscar de esa manera a través de las Sagradas Escrituras, estudiando. Él lo sabe todo, hermano. Aquí es cuestión que nosotros dejemos que Él obre en nuestra vida, que permitamos. Ayer yo les leía el de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero aquí es cuestión de que nosotros dejemos que nuestro Señor Jesús entre a nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Abriendo nuestras mentes y nuestros corazones. Porque Él está ahí tocando, llamando a ver quién quiere venir a Él. Entonces, este es momento de que nosotros decidamos ya. Es tiempo de dejar la vida que yo llevo y seguir a Jesús. Y empezar a estudiar la Biblia, empezar a conocer a Dios. Porque ¿dónde vamos a encontrar la verdad? En Él, en la Biblia. Porque solamente la verdad es Él. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que yo los invito, el día de mañana vamos a tener otro tema. Y están invitados para que vengan el día de mañana. Todos los temas están bonitos porque todos los temas son encuentros con la gracia de Dios, porque vienen historias del Nuevo Testamento donde muchos tuvieron encuentros con Jesús. Y nosotros, igual no seamos la excepción, que nosotros tengamos un encuentro con Dios. Este ha sido el tema y que el Señor nos pueda bendecir. Amén. Vamos a terminar con el canto